Los antiguos cánones de la política asumían que el partido político debía tener a un candidato que representara los intereses de su partido. Sin embargo, aquel discurso desgastado fue cambiado por una nueva interpretación, en la que los nuevos candidatos de los partidos políticos no llevaban como estandarte los intereses partidistas. Por el contrario, el candidato se debe mostrar como un hombre de libres convicciones que ha decidido integrarse a las filas políticas de determinada asociación o partido por la coincidencia moral. Esta estrategia política ha rendido frutos al menos en Latinoamérica y principalmente en México, donde la clase política determina varias aristas directamente relacionadas con la administración del Estado. En nuestro país, algunos políticos luchan para asegurar la permanencia. Los que están en el poder se preocupan por mantenerse e impedir que otros suban, mientras que estos últimos intentan subir. En estos niveles de lucha política siempre se deja de lado a los que tendrán que soportar a los que conquistaron ese poder. Por tanto, los intereses del Estado siempre están en constante cambio, pero con una sola coincidencia. Todos buscan establecer su propio orden. Los intereses del Estado son aquellos que le proporcionan legitimación ante los demás, legitimidad en sus actos y discursos, establecer una verdad oficial y crear o ajustar los mecanismos necesarios para protegerse a sí mismo. Pero ¿qué se protege o controla? Cada administración de Estado, por ejemplo, tiende a definir su propia realidad, claro, desde su propia estructura ideológica y bajo su propia definición del deber ser. Por tanto, los poderes impuestos siempre buscan interpretar y explicar la realidad. En caso de no funcionar, tienden a crear una nueva mediante la desacreditación de la anterior realidad política. En pocas palabras, todos los sistemas que intentan explicar la realidad se han autoproducido y autovalidado. Por tanto, la realidad es un discurso de poder. Por tanto, al Estado lo que más le importa es tutelar la realidad que ellos imponen y que además esa imposición no sea considerada como invasiva, sino como autopercibida como un real Estado de derecho y de equidad social. Luego entonces, el Estado también requiere establecer un discurso que además de proteger esa nueva realidad oficial, genere nuevos sujetos de derecho punitivo mediante la creación de políticas criminales novedosas. Aparece entonces el populismo punitivo. Su estrategia es aumentar la punibilidad de los delitos y evitar que el delincuente sea humanizado. Esta situación lo coloca como una especie de escuela clásica penal, pero renovada. Mediante este populismo punitivo, el Estado regula distintos puntos del ámbito social, mediante la estigmatización de aquellos que piensan distinto a la inclusión social, incitando con ello el odio contra la mujer por la hipernormatividad que la protege. Utilizan además al sistema penitenciario como una válvula de presión para sancionar a aquellos que son enemigos del sistema. Y con ello obtienen un ingreso económico por las multas que se intercambian por sentencias privativas de la libertad.